1835, Robert Chambers trazó una primera línea fronteriza entre Venezuela y Guyana Británica, que abarcaba desde el río Moruca hasta el Esequibo, una extensión aproximada de 4.290 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en 1839 trazó una segunda línea llamada Norte-Sur, que abarcaba desde la desembocadura del Anauco hasta el Monte Roraima, que representaba unos 141.930 kilómetros. La migración de los colonos británicos hacia los territorios situados más allá de la margen izquierda del río Esequibo originaron la primera reclamación de Venezuela ante el Reino Unido. Bueno, definitivamente, tres grandes países poderosos se confabularon para apoderarse del territorio del Esequibo que le pertenece a Venezuela. Esos países son Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Cada país tenía dos representantes, menos rusos que tenía uno, pero es como el fiel de la balanza. Pero los rusos, por supuesto, apoyan la decisión de apropiarse de ese terreno, del Esequibo. En 1713 se firma el Tratado de Utrecht, donde Inglaterra, estos países, Inglaterra aprueba, acepta cuál es el territorio de España, y dentro de eso está el Esequibo. Y Venezuela es designada en 1777 como Capitanía General de Venezuela. Y allí los límites de esa capitanía es el río Esequibo. Y tanto es así que en 1786 se hace el primer mapa y la Capitanía General se le designa allí como límite del este el río Esequibo. Pero hay una cosa muy interesante, que en 1834 Inglaterra reconoce la independencia de Venezuela y acepta que el territorio es ese hasta el Esequibo. Pero en el año 35 hay un personaje siniestro, como es el señor Robert Herman Schomburgk, quien primero traza la línea por el Esequibo perfectamente, pero en los años sucesivos se va corriendo hacia el oeste hasta lograr que 159.500 kilómetros cuadrados fueran despojados a Venezuela, a la Capitanía General de Venezuela. Y hay un hecho muy importante, que se reconoce la soberanía sobre ese territorio cuando la misma Inglaterra le pide permiso a Venezuela para instalar un faro en Punta Barima, tierra que está al este del territorio del Esequibo. Es un hecho que demuestra que ellos no tenían esa propiedad. Entonces, de hecho, Inglaterra solamente con esa solicitud está demostrando el respeto a la soberanía de la Capitanía General de Venezuela o de Venezuela en esa oportunidad. Una cosa también muy importante, que cuando se crea Gran Colombia, Simón Bolívar integra ese territorio y precisamente esa capitanía, que es ya Venezuela, en los límites son el Esequibo. Ya después que muere Simón Bolívar en 1830, se produce la separación de la Gran Colombia. Y en 1830 el Congreso de Valencia determina la separación de Venezuela de la Gran Colombia, y todo el territorio de Venezuela lo constituye la Capitanía General de Venezuela, que tiene sus límites en el Esequibo. Ahora, ante esta arbitrariedad, Venezuela hace un reclamo enérgico y se firma el tratado, digamos el tratado con Gran Bretaña, que es el laudo arbitral. Este laudo arbitral fue firmado en 1899 y precisamente Venezuela en ese momento tiene una situación muy grave, que el presidente Luis Ignacio Andrade está en huida porque viene el cabito Cipriano Castro a tomar el poder en Caracas, y él huye. O sea que Venezuela prácticamente no tenía gobierno y no tuvimos un hombre que dominara el idioma inglés para hacer esa defensa. De tal manera que nosotros concebimos que esa situación
de todo lo que hizo Inglaterra fue una maniobra bien urdida en detrimento de nuestra posición. Y lo que como dice Iuri Poseeti, lo que se posee es poseído. De tal manera pues que Venezuela es despojada de ese territorio por estos tres países, aunque después uno de los miembros de esos tres países deja una carta y dice que una vez que él muera, que se lea. Y ese mismo dirigente o ese mismo líder norteamericano denuncia que sí, que fue urdida una maniobra contra nuestro país, Venezuela. Ahora bien, en el año 18, recientemente, Guyana se dispone a demandar a Venezuela unilateralmente. Y ellos se basan en una decisión de la ONU o de la Organización de Naciones Unidas para que acudamos al Consejo Internacional de Justicia. Guyana se agarra de allí, declara que el laudo arbitral sigue siendo legal, oportuno, y dice que no puede haber un acuerdo como firmado en Ginebra, sino que vayamos al laudo arbitral y con la aprobación del laudo arbitral prácticamente no hay que hacer nada, ya perdimos el territorio. Esto no lo aceptó Venezuela, entonces Venezuela decide reclamar a las Naciones Unidas esta situación para lograr que se siga con el acuerdo de Ginebra, que es un acuerdo de carácter amistoso, o la actividad, es decir, la controversia se va a resolver por la amistad, por medidas prácticas, donde no haya actitudes guerreristas de ninguna partes, pero esto no lo tolera Guyana e incide y continúa presionando para que se haga unilateralmente esta demanda, y Venezuela pues no va a aceptarla porque Venezuela considera que el laudo arbitral ya no existe. Es más, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra en 1966 con el gobierno de Raúl Leoni, prácticamente se acepta que el laudo arbitral no tenía, digamos, vigencia. Sin embargo, pues Guyana se agarra de allí, y eso pues no lo va a tolerar Venezuela hasta hoy, como se está haciendo. Es cierto que el artículo 33 de la Carta Magna de las Naciones Unidas tolera que hay otras instancias hasta llegar a los contenciosos, pero es que el Acuerdo de Ginebra no está pensando en nada de orden legal. Todo está relacionado con una controversia que se va a resolver por la vía de la amistad, por medidas pragmáticas. Y de hecho, una vez firmado el acuerdo, se deja de un lado el laudo arbitral, y esto lo reconoció Inglaterra oportunamente. ¿Qué hace Guyana? Guyana dice: el momentico, es que Inglaterra desconoce ese laudo arbitral, y allí también se asienta, pero eso no es así, porque ya cuando se firma el Acuerdo de Ginebra es porque el laudo arbitral fue considerado irrito y considerado nulo. Así que tenemos que seguir con el Acuerdo de Ginebra para seguir pues logrando nuestro territorio, que sea pues que sea o bien llegar a un acuerdo para establecer medidas, formas de la explotación de la zona o del uso de esos territorios, o definitivamente que Venezuela rescate su propiedad que le corresponde por aquello de Iuri Poseeti. Fíjense, hay algunos críticos y personas analistas que sostienen que Venezuela debió firmar fue con Inglaterra, con Gran Bretaña, que eran las dos naciones comprometidas. Pero ¿qué hizo Inglaterra? Con premeditación logró decir: bueno, señores, si nosotros nos comprometemos en el Acuerdo de Ginebra, pero si Guyana se independiza, es Guyana la que va a seguir
discutiendo con Venezuela su controversia para reparar lo relacionado con ese territorio. Pero eso fue premeditado. Inmediatamente, una vez que se firmó el acuerdo, a los 3 meses independizan a Guyana. Y Guyana se constituye una nación, y ahora vamos a hablar de Guyana a Venezuela, de tú a tú. Y Inglaterra, Gran Bretaña se echa a un lado, y deja ahora la discusión ahí. Ahora, ¿qué le interesa a Inglaterra? Explotar con una nueva concepción colonialista, explotar esas tierras que son ricas en minerales, que son ricas en materia maderera. A ellos les interesa eso. Es más, muchos países están pues participando en la explotación de esa zona, incluyendo los Estados Unidos. Así que esto fue muy bien premeditado, muy bien preparado para despojar a Venezuela. Y tanto es así que nosotros no tuvimos un representante cuando se hizo el acuerdo, el acuerdo arbitral. Como ya dije, fueron 2 norteamericanos, 2 ingleses y un ruso. Ahí no tuvimos nosotros participación. Ellos decidieron lo que más les convenía a Inglaterra. Ahora bien, fíjate, hay una cosa muy importante. Si hay un acuerdo para resolver una controversia por la vía de la amistad, de los acuerdos amistosos, y que si buscara maneras prácticas, ¿qué hace Venezuela? No puede rechazar a Guyana y la reconoce como nación. Pero ahí viene el gran problema ahora. Ahora la discusión es con Guyana. Y como yo dije anteriormente, Inglaterra se echa a un lado, pero con la finalidad de seguir explotando a Guyana por esas condiciones pues, que parece ser que Dios nos concedió, de esas tierras poderosas económicamente. Bueno, hay una cosa muy importante para nosotros, y eso es un problema sentimental y de espiritualidad. Entender entonces que el señor Guterres, el actual secretario general de las Naciones Unidas, pareciera pues que está en contubernio con Guyana y la apoya. Hay quienes opinan, nuestra gente, que debemos ir al Consejo Internacional de Justicia. Otros dicen que no. E incluso hay la norma en el artículo 53 dice que asistir o no asistir no impide, no constituye una penalidad, no constituye una actitud beligerante y que se nos vaya a sancionar por eso. No, sencillamente, si no asistimos, no hay penalidad y se seguirá discutiendo, se seguirá en el acuerdo de Ginebra hasta lograr nuestros propósitos. Como dije, pues Venezuela pudo rechazar de pleno esa actitud de Guyana. Sin embargo, por respeto al Consejo Internacional de Justicia y respeto a las Naciones Unidas, Venezuela aceptó eso e incluso fíjense que se aceptó hasta reconocer a Guyana como nación independiente, soberana. Pero esto nos trajo problemas a nosotros porque hay un tercer factor interviniendo. Y entonces, como dije, bueno, Inglaterra se lavó las manos y dejó la cosa allí. Y ahora nos corresponde a nosotros una lucha de lograr pues acuerdos con Guyana, y la cosa se está complicando porque Guyana ahora no quiere reconocer acuerdos sino el ángulo arbitral, y ellos dicen que tienen basamento para eso desde un principio, porque ya Inglaterra había dicho posteriormente que ellos consideran que el ángulo arbitral no era nulo, a pesar de que el acuerdo de Ginebra lo establece que sí es nulo y que es írrito. Ahora, el Consejo Internacional de Justicia tendrá que revisar su jurisdiccionalidad, en este caso de conformidad con el artículo 33 de sus estatutos. Así que tiene que revisarlo. Y a pesar de que también hay gente nuestra, jurista, que dice que deberíamos asistir, bueno, Venezuela se resiste a hacerlo. La vicepresidenta asistió a ese consejo y allí se llegó a un acuerdo de en 5 meses presentar unas memorias, tanto Guyana como Venezuela, para luego proseguir en el proceso
que las Naciones Unidas está proponiendo. Hasta ahora pues nos resistimos a asistir y resolver la controversia dentro del Consejo Internacional de Justicia. Esperaremos, estaremos alertas sobre ese particular. Lo que sí es cierto es que Venezuela, sus habitantes, su gobierno, el Estado en general, o la nación, ese concepto de nación, está obligada a defender su territorio con todos los medios posibles que existan. Requerimos una unión de nuestros habitantes, de todos los habitantes de este país, para defender este territorio que nos pertenece históricamente.